Bueno, bienvenidos todos. Eh, a Enrique Galán, la mayoría de ustedes lo conoce porque ha venido acá a Chile en varias ocasiones, ¿no? Espero que pueda venir unas cuantas más. Eso ¿Sí? es. Eh, en el mensaje que les enviamos en la publicidad, ahí hay un mini currículum. No quisiera yo alargarme mucho en eso. Solamente decir que Checo, yo si creo que uno de quieres los... puedes venir a una Sí, charla breve de un español docto. sí, en lengua castellana, ¿no? Y vale, me gustaría mostrarles el último libro de Enrique. Aquí, ¿se alcanza a ver? Sí. Donde hay una síntesis de los planteamientos de Jung, asombrosamente buena. Bien, yo quiero agradecerle también a Enrique que haya aceptado esta conversación. Eh, y que esté aquí presente. Dicho esto, te cedo la palabra, Enrique. Es más o menos una hora y 15 para escucharte. Después hacemos un breve descanso, si es que es necesario, o si no pasamos al tiro a la parte de las preguntas, comentarios, no sé, discusión, lo que sea. Bueno, como has enseñado un libro y tal, en esta parte de publicidad, el último libro que tenemos aquí, que he editado, pues es de varias gente y tal, no sé si lo veis, se llama Sí mismo, naturaleza y creatividad. Son parte de las actas de un congreso que hicimos en Pamplona hace un año, la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano, SIPAG. Y bueno, pues está muy bien editado y tal, no sé cómo se podrá distribuir, se puede conseguir por Amazon y todo ese tipo de cosas. Está publicado por una editorial de una fundación, de la Fundación CITAP, que se ocupa de asuntos de, en fin, la gestión de centros para menores, etcétera, pero en fin, hemos hecho muchas reuniones uniendo psicólogos y antropólogos, etnógrafos, etnólogos. Ya en su tiempo hay otro libro por ahí, pero bueno, esto era por la cosa de la publicidad. Pasando de la publicidad, vamos a entrar en detalle. En primer lugar, estoy encantado de estar en Chile, aunque no esté allí, con mis amigos y conocidos, con los buenos recuerdos que tengo de las visitas y no poder estar en esta cafetería donde hacíamos este tipo de cosas tan agradable y pasearnos por allí y, bueno, captar o pulsar un poco el ambiente y tal, ¿qué le vamos a hacer? Lo ganado por lo perdido, como se diga, y lo que no se puede hacer en un viaje, que siempre es una complicación, pues lo podemos hacer sin salir de casa, que es una cosa muy cómoda y muy maravillosa, que como decía antes, le debemos al virus toda esta cosa de la telemática, todavía no es teletransportación, pero será, o teletransporte, pero será en breve, tal como van la cosa de rápida. Y en ese sentido, pues hombre, me gustaría ver qué pasa allí con estas locuras que hubo de este movimiento social y que ha dado lugar a una nueva esperanza o un pequeño cambio que ya veremos cómo se produce de carácter general en vuestra tierra. Está la geopolítica general bastante movida, como bien sabemos, pero bueno, me encantaría darme una vuelta por allí y tomarme en fin, un pisco sour, todo este tipo de cosas. Como no puede ser, pues simplemente con el recuerdo. Y por otra parte, pues la maravilla de que siga este interés por la psicología analítica, yo creo que es creciente. Llega un momento en que casi la psicología analítica se puede decir que está de moda, dadas las publicaciones y en fin, algunos términos propios de la psicología analítica ya están en las columnas de periódicos, etcétera. Si es posible que se capte la idea de la psicología analítica, que es el proceso de individuación
a partir de lo inconsciente colectivo, los procesos de diferenciación individual, de lo consciente, inconsciente, colectivo, etcétera, para poder desplegar la singularidad de cada cual dentro, evidentemente, de los contextos históricos, sociales, etcétera, simbólicos en los que vivimos. Si eso se puede captar, tal vez con un poquito de suerte, en vez de estar en función de las modas y estar a la última, pues estemos a lo de siempre, digamos, es decir, a lo que es eterno y que está sosteniéndonos a todos en nuestro tiempo histórico, en vez de estar descubriendo Mediterráneos, que es lo propio de la ignorancia, de la inconsciencia, de la barbarie que implica esa unilateralidad propia de las situaciones de conciencia, en principio, y que cuanto más unilateral es, cuanto menos se desarrolla toda la enorme complejidad que somos, pues evidentemente más torpes y nos pegamos más entre nosotros en vez de enfrentar los adversarios interiores, etc. Pero en fin, ya entro en materia. Lógicamente hay que por lo menos aclarar los términos y los conceptos con los que vamos a trabajar, ponerse a ver en detalle todo lo que serían los comentarios de Jung sobre mitos, mitología, los tratamientos, etcétera. Un trabajo de esas características más académico, erudito, se puede encontrar en el libro de Robert Segal, vamos, en la selección de textos de Jung sobre mitología de Robert Segal, que es muy verdaderamente interesantísimo. Y ahí se ve, pues bueno, cómo se despliega en la obra y en las cartas y en todo la obra de Jung, la cosa de la mitología. Aquí tenemos que empezar por el principio, hablando de lo que es la mitología, que es el estudio de los mitos, y que esta mitología como tal, estudio de los mitos, aparece prácticamente en el siglo XIX. No voy a entrar mucho en la historia daré algunas notas al final de los autores, etcétera. Simplemente indicar que, bueno, que podemos entender por mitos, hasta qué punto está repertoriado el conjunto de mitos en la historia de la humanidad y en el mundo general de las diferentes comunidades, con sus correspondientes historias, con sus correspondientes formas de ver el mundo, etcétera. Hay mucho, evidentemente, porque hay mucha producción antropológica y mitológica en el sentido del estudio de los propios mitos desde diferentes puntos de vista, lógicamente, planteamientos más generales, filosóficos, psicológicos como el de Jung o el de la psicología profunda, el propio Freud, evidentemente, el mito de Edipo, Abraham, etcétera, ¿no? Los desarrollos de la psicología analítica en Erich Neumann o digamos en Hillman, etcétera. Bien, hay una gran profusión de relatos etnográficos y, por supuesto, de los estudios clásicos y de las historias de las religiones en general, que nos permiten tener ya un acceso a un registro muy amplio de los diferentes mitos de los que se dota las comunidades que componen la humanidad en su conjunto a lo largo del tiempo. Estos mitos en general suelen ser historias de dioses, y estos dioses evidentemente no solo son figuras o nombres, sino que tienen acciones, intervienen, y por lo tanto las historias que nos contamos sobre los dioses son historias de creación, historias de la intervención de los dioses, de las relaciones entre ellos, de las luchas, los acuerdos, etcétera. Dioses que tienen unas formulaciones inmensas, ¿no? Hay dioses directamente minerales, vegetales, animales, insectos, anfibios, aves, mamíferos, y estos dioses más reconocibles que tienen una forma humana o que tienen unas reacciones humanas. En fin, la multiplicidad de los dioses está relacionada con la propia multiplicidad de las religiones. Se considera que hay esta noción de religión, podemos entrar también a discutirla, pero bueno, se calcula que hay como 10.000 religiones y que van apareciendo todos los días unas cuantas, religiones tan curiosas como alguna que hay en Japón, la religión
de los defraudadores de impuestos, que se hacen grandes comilonas como ritos donde se blanquea dinero, etcétera. Por ejemplo, una religión, también otra en Japón, la religión de los adoradores de la electricidad, con el santo patrón que es Edison, etcétera, ¿no? Es decir, como estamos acostumbrados a pensar la religión y la propia noción de religión como, tal como se ha constituido prácticamente en el siglo XVII, XVI, XVII, XVII, con este deísmo, donde con la idea y desde el cristianismo y las tensiones entre reforma, catolicismo, etcétera, en ese intento, por decirlo así, de establecer una visión no estrictamente confesional, empiezan a aparecer esta ciencia de las religiones antigua, no la historia de las religiones del 19-20, sino esta idea de establecer qué es y qué no es religión, con lo cual evidentemente se entra en la trampa de establecer o de decidir que las religiones son las religiones propias de las religiones del libro y todo lo que no sean esas religiones del libro se llaman mitologías. Con lo cual las mitologías, la historia de las religiones, aunque los primeros mitólogos, Taylor, Fraser, etcétera, establecían que claramente la mitología formaba parte de la religión, ellos lo entendían como una religión primitiva, etcétera. Esta idea de cómo las religiones y las mitologías, llamémosle H, son historias de los dioses, de sus acciones, de las acciones de ellos mismos y de las acciones sobre el hombre y sobre el cosmos, y al lado de estos grandes mitos que evidentemente integran a su vez unos mitos que les acompañan en la acción propia de los dioses y en sus formas de manifestación, etcétera, cómo se relacionan con los hombres, cómo se manifiestan, cuáles son las formas que tenemos los humanos para ponernos en relación con esos dioses, a través, evidentemente, de las ritualidades, de las adivinaciones y todo este formas de relación con lo invisible, pero que tiene efectos en lo visible, al lado, como decía, de estas historias de los dioses, que son más bien historias sobre el cosmos y sobre la amplitud de todos los seres, etcétera. Están las historias de los héroes, que son evidentemente lo que ya relaciona con lo humano, y que estas historias de los héroes, que forman parte de la organización modélica de las sociedades, establecen a través de estas historias de los héroes la moral, la iniciación del crecimiento, del desarrollo de los individuos, etcétera. Entre estos dos grandes bloques que hay, evidentemente, entre esos, se construyen todas las mitologías donde se habla de todas y cada una de las acciones de estos seres. En parte pueden ser semidioses como los héroes, a veces no son tan semidioses los héroes, sino que son humanos. A veces estos dioses son humanos, demasiado humanos, con lo cual tampoco sabemos muy bien cuál es el papel de la trascendencia en esos dioses, etcétera. Una piedra que se adora y que se adorna con todo tipo de deseos o de plegarias, etcétera, ¿no? Aquí lo fundamental es que claramente las mitologías lo que establecen es el orden simbólico de cada comunidad. Este orden simbólico que determina, delimita lo que es propio de esa comunidad y lo que no es propio de esa comunidad. Es esta pugna entre las mitologías de comunidades enfrentadas, donde los dioses de unos son los diablos de los otros y cosas semejantes. Pero bueno, lo que quería decir es que la mitología es lo que establece el orden simbólico dentro del cual las sociedades y los individuos que componen las sociedades establecen sus formas de coherencia conductual, moral, evidentemente, las formas de organización de los calendarios, etcétera, como diré más adelante, etcétera. Todo esto, este orden simbólico, su manifestación palpable son las mitologías, los mitos de cada comunidad. Generalmente los mitos, que en principio son historias, no son solamente, no quedan como un registro de estas historias, de estos relatos, de estos cuentos sobre estas figuras, sino que van asociados a ritos,
en la mayor parte. A veces hay ritos que no están muy claramente relacionados con un mito. Hay mitos que no dan lugar a ritos, pero generalmente, y esto se ha estudiado con bastante profundidad, la relación entre el mito y el rito, que establece un conjunto de símbolos, un conjunto de significaciones simbólicas a elementos que pueden ser cotidianos, ¿no? Por ejemplo, una mantequilla que se come todos los días, en el momento del rito esa mantequilla adquiere un valor especial y entonces sirve para ungir, sirve para una serie de cosas, en fin, adquiere un valor simbólico que en principio lo separa el campo profano del campo sagrado. El campo sagrado utiliza el profano para darle una trascendencia, una resignificación, y el campo profano utiliza el campo sagrado para dotarse de un orden, para dotarse de un sentido y de una lógica. Estos mitos, estos ritos, evidentemente establecen calendarios, es una medida del tiempo, sea un tiempo lineal como el que estamos acostumbrados dentro del monoteísmo, digamos, o tiempos cíclicos como son los propios de todas las religiones politeístas, de todas las visiones politeístas o no, o muy naturalistas, los animismos, etc. Y además de este tiempo, de los calendarios, están estos ritos que tienen un lugar en espacios determinados, los espacios sagrados, los templos, pero también los altares que se constituyen para un determinado sacrificio, un espacio que queda tabuizado durante el tiempo profano, pero que queda liberado para el tiempo sagrado, etc. El espacio y el tiempo que está organizado a través de estos relatos míticos que son, como digo, el orden simbólico que permite la organización. Esta organización espaciotemporal y conductual, etcétera, que se apoya en una visión de la simbología, evidentemente, estos símbolos que se construyen, como decía antes, en el caso de la mantequilla, es una función simbólica y una función creadora de símbolos que tiene una serie de representantes o una serie de profesionales creadores de símbolos, que pueden ser, evidentemente, todos en los diferentes estratos de significación en el que nos podemos mover, chamanes, sacerdotes, sabios, artistas, filósofos, incluso científicos, que van creando todo este conjunto de símbolos que están estructurados en un orden simbólico, que luego hablaré en más detalle de símbolos. Aquí simplemente quería señalar que el símbolo es aquel producto de una función simbólica que se establece sobre un objeto, sea un objeto real, una piedra, un animal, una montaña, una nube, o sea objetos imaginarios propios de la constitución de la imaginación, como son las imágenes de los dioses, tal como nos han sido, por ejemplo, en Egipto o en India, etcétera, en lugares donde la proliferación de los dioses es de tal calibre, sobre todo en la India, que evidentemente hay dioses para todo y desde todos los puntos de vista y para todos los gustos, por decirlo así. La constitución de la mitología como ciencia, me refería antes, parte de esta diferencia entre monoteísmo y politeísmo, de tal manera que se establece dentro de un paradigma evolucionista un desarrollo de los aspectos religiosos de la humanidad, de los aspectos que se manifiestan, de estos aspectos religiosos que se manifiestan en la mitología. Y así se definieron como si hubiera sido una evolución de la humanidad el nivel animista, que es el propio del chamán, la indiferenciación entre sujeto y objeto, la riqueza, como todos los seres, todos y cada uno de los seres, que para nosotros son orgánicos, inorgánicos y dependen y pertenecen a diferentes reinos, como todos esos seres están animados y todos esos seres portan un alma que es generalmente un espíritu, y ese espíritu no pocas veces son dioses, sean los dioses mesopotámicos, por ejemplo, los 7 o 70 peligrosos dioses,
que son los espíritus que crean enfermedades o que curan de las enfermedades, etcétera, ¿no? Todo este mundo, primero, del animismo, que en esta visión evolucionista se considera como del hombre primitivo, digamos, del hombre originario, de las primeras muestras de la humanidad. Este animismo, en una primera, por decirlo así, centripetación, de una primera condensación, da lugar al fetichismo, las diferentes objetos que adquieren una importancia radical, una importancia simbólica, que va a quedar en cualquiera de las ritualidades, digamos, da igual que sea una ritualidad cristiana, como llevar el crucifijo con la casulla del sacerdote bajo palio, o puede ser la churinga para poder acceder a los espíritus, o puede ser las múltiples ritualidades propias del hinduismo, la organización matemática que permite pensar cuáles son las medidas del altar, que ahí están los números finitos, que para la matemática occidental es un descubrimiento de Cantor, pero que en la realidad de su uso es mucho más antigua y está en los jainas precisamente en la organización de la ritualidad, de la forma en la que se establecen estos altares y las medidas y orientaciones de los altares, etc. En esta visión evolucionista, donde hay un animismo, un fetichismo y el politeísmo, como ya dando lugar a religiones muy organizadas, como las mitologías muy organizadas, como la mitología griega, las mitologías de las grandes civilizaciones, por decirlo así, la mitología egipcia, la mesopotámica, la mitología de los múltiples dioses que entran en contacto, o de los dioses que tienen que pegarse, como son los olímpicos, con los anteriores dioses, que son los titanes, para constituir el orden olímpico, en una organización mucho más estructurada, de 12 dioses, 6 diosas, pero frente a, por ejemplo, el politeísmo hindú, que es de una proliferación sin cuento, son prácticamente imposibles de contar los dioses, se han contado y salen centenares de ellos, y en esta idea de que el politeísmo es una fase de la humanidad, es una fase en la que progresivamente se tiende hacia el monoteísmo, que sería desde estos mitólogos, que claramente son mitólogos cristianos, ingleses, fundamentalmente franceses. Se considera que el monoteísmo es el no va más de las religiones, es decir, el no va más de la mitología, con un Dios que organiza todo y que determina la acción del mundo sublunar. Este Dios que se llama Yahvé, o que se llama Alá, o que llamamos en las religiones del libro, son las religiones monoteístas, después del primer intento de Akenatón, de hacer de Atón el gran Dios, identificado con el sol, o también en esa especie de monoteísmo hindú de Brahma, como gran elemento del cual se desprende todo, etcétera, ¿no? Todas estas, la idea del monoteísmo es la que ha llevado a constituir la ciencia de la mitología, considerando que los mitos son fundamentalmente las formas premodernas, las formas pre-occidentales de constituir sus propios órdenes simbólicos. Claramente, a estas alturas del partido, esa especie de planteamiento evolucionista, donde quedaría en muy buen lugar el hombre europeo, el mundo occidental, pues está prácticamente en solfa, puesto que lo que sabemos no es que haya una historia universal, ascendente, con el hombre blanco por delante, con su espada, que a veces era cruz y a veces era espada, sino que hay una historia mundial donde aparecen y desaparecen determinadas concepciones, donde lo que podemos entender como evolucionismo es más bien una visión que establecemos de lo que son las capacidades que van apareciendo en los diferentes momentos históricos, capacidades que aparecen y desaparecen, descubrimientos que son evidentes para las sociedades, por decirlo así, de la selva, estas sociedades que viven en contacto directo con
con una naturaleza feraz, llena de seres que tienen sus atributos divinos y que tienen su forma de comunicarse con los humanos, no como unos animales que están por debajo de nosotros, sino como unos seres muy importantes, como el jaguar o como un caimán o como unos pez siluro, que constituye el dios de una religión de Madagascar, etcétera, ¿no? Todo este mundo que se considera dentro del planteamiento evolucionista, supremacista, como peldaños hacia una ascensión, realmente hoy lo podemos ver como niveles de comprensión, como niveles de significación del cosmos por parte de las diferentes comunidades humanas. En ese sentido, dado que lo que se ha llamado mitología son las religiones no occidentales, por decirlo así, y que se ha llamado religión a lo que son, en último término, los órdenes simbólicos, independientemente de la noción que tenemos nosotros de religión, que se debe mucho a la religión romana, que por otra parte era una religión puramente ritual, que no tenía nada que ver con lo que podemos entender a estas alturas dentro del mundo cristiano como la experiencia religiosa, etcétera, ¿no? Pero precisamente al atender a la experiencia religiosa podemos diferenciar con claridad lo que entendemos como religión y lo que entendemos como confesión, que es una diferencia que Jung utiliza continuamente, entendiendo la religión como un impulso natural, casi como un instinto de creación de elementos de comprensión de la divinidad, de la deidad, etcétera, este impulso religioso que se manifiesta en todas y cada una de las culturas, ya lo señalaron los antiguos griegos, Heródoto, etcétera, que todas las comunidades tienen sus religiones, etcétera, y de las confesiones religiosas, que precisamente sería la organización, por decirlo así, simbólica de ese impulso religioso en cada una de las confesiones que conocemos. Conocemos bien las confesiones monoteístas porque tienen detrás un enorme bagaje teológico de reflexión, pero en cualquiera de las mitologías podemos ver que hay una lógica que permite pensar en los términos, sean estructuralistas o no, permiten pensar cómo se relacionan unas figuras con otras, qué papel ocupan, cuáles son sus funciones, etc., ¿no? En ese sentido, la mitología, que ha sido más bien el resultado de la investigación antropológica, de la investigación de las diferentes comunidades culturales, etcétera, tiene que introducir, por decirlo así, los aspectos teológicos de las confesiones religiosas, de tal manera que mitología y teología serían los modos en los que podemos entender esta antropología, y la antropología y la teología nos permitiría pensar el fenómeno mitológico en sus múltiples derivaciones, en su complejidad y en su profundidad. Los primeros mitólogos, Tyler, Fraser, consideraban la mitología como la ciencia de los primitivos, como el modo de entender los fenómenos naturales sin una metodología científica posterior a Galileo. Estas visiones, en Tyler más bien se considera directamente que es esta ciencia de la preciencia premoderna. En Fraser ya habla más bien de unos planteamientos que llevarían a atender a la magia simpática, a la acción que pueda tener el hombre sobre el cosmos a través de la comprensión de los aspectos religiosos. El desarrollo de esas mitologías, pasar de la atención más bien al cosmos, al mundo natural, al mundo social, lo dan estos sociólogos, antropólogos, etnólogos franceses, Durkheim, la escuela de Durkheim, y también Malinowski, que colocan precisamente la mitología como el hecho que organiza las sociedades, la mitología como el orden simbólico de las sociedades. Más adelante en el desarrollo se plantea ya la mitología como un nivel de análisis, un nivel cognitivo, es el caso de Cassirer o el caso de tantos otros investigadores, Levi-Strauss, por ejemplo, donde se habla, la mitología no es la ciencia de los primitivos, la mitología es un nivel de comprensión
a través de los símbolos, de los hechos existentes que se explican con dioses, héroes y con intervenciones de las figuras invisibles o de la expresión de toda esta cadena de conocimientos más o menos ligados a la tradición, a una tradición organizada o ligado directamente a un intento de mantenimiento de in iro tempore, ¿no? Aquello que fue es lo que sigue siendo y lo que seguirá siendo, etcétera, etcétera. El caso es que las mitologías, en general la mitología, lo que intenta todas ellas, las diferentes ramas de la mitología como ciencia, como investigación de los mitos, intentan ver un origen de los mitos, dónde se originan, en qué términos se originan, cuáles son los contenidos que tienen esos mitos, de qué tratan, cuáles son los dioses y los héroes y las cosas que pasan, etcétera, y cuál es su función, para qué sirve, para, en fin, la función sociológica y la función psicológica, que es fundamentalmente la que los psicólogos atienden de esta mitología, como en el caso de Jung, también en Freud, etcétera, en aquellos psicólogos profundos, la psicología que intenta comprender el hecho humano dentro de una estructura antropológica general. El caso de Jung es el que hoy nos compete, que es más amplio, por decirlo así, atiende más bien y entiende las diferentes mitologías de un modo que se aparta claramente, se apartó en su momento con transformaciones y símbolos de la libido y siguió apartándose de las concepciones más freudianas, que era colocar, por decirlo así, en el mito la problemática familiarista, por decirlo así, propia del psicoanálisis clásico. Jung actúa de otra manera, como iremos viendo. Ya entrando un poco en la cosa junguiana, y en este primer acercamiento a través de los conceptos, saber de lo que estamos hablando, que es en lo que estoy ahora, tenemos la noción de arquetipo. Se pueden decir muchas cosas del arquetipo, evidentemente. Arquetipo, como palabra, es el modelo literario, por decirlo así, la mejor formulación de una tragedia, de un poema, etc. En el caso de Jung, el arquetipo está pensado como los contenidos propios de lo inconsciente colectivo, de esa psique objetiva, de esa psique de la humanidad que está en cada uno de nosotros, en cada uno de los individuos, y este arquetipo sería, como su propio nombre indica, aquello que habla de los orígenes, arjé, y la organización desde los orígenes de las grandes formas de comprensión por parte de la humanidad. En ese sentido, la definición de arquetipo, la primera definición de arquetipo de Jung en este artículo Instinto Inconsciente del año 1918 es muy gráfica porque parte de la definición del instinto como la forma típica de la acción y la definición del arquetipo como la forma típica de la aprehensión. Es decir, ya desde un principio existe en Jung esta conexión entre instinto como acción y arquetipo como representación de ese instinto, como correlato del instinto, y que estas formas típicas de la aprehensión lo que está indicando es que el arquetipo es el conformador de la representación, es lo que permite clausurar, por decirlo así, un significado, delimitar un significado frente a otro significado. Esta noción de arquetipo, lógicamente, señala en la teoría junguiana que existen formas construidas en la historia de la humanidad, una historia de la humanidad que se remonta a los primeros homininos y que llega hasta ahora mismo, y que en su repetición de las respuestas típicas para la vida se va estableciendo esta representación de cuáles deben ser los modos de actuación, es decir, del instinto sexual se deriva toda la lírica, del instinto agresivo se deriva toda la épica, etcétera, etcétera, ¿no? La idea del arquetipo como conformador del significado, evidentemente, no es, por decirlo así, una caja rígida, un elemento que se manifiesta del mismo modo continuamente, sino que adquiere las formas correspondientes al momento histórico. Digamos que el arquetipo, como señalaré posteriormente, funciona como una potencia, como algo que es potencial
y que solo se actualiza en la imagen arquetípica. Eso lo señala Jung, diferenciando todo el rato entre imagen arquetípica y arquetipo, que el arquetipo sería como en el caso de la constitución de los cristales minerales, en fin, toda esa organización de los átomos de silicio que dan lugar al cuarzo en sus estructuras cristalinas correspondientes, prismáticas o lo que sea, como la forma es una actualización, por decirlo así, de una potencia que es invisible. En este caso, en el caso de Jung, es la idea de un inconsciente pleromático, un inconsciente que está cargado de todo, pero que es el pleroma, el anterior, ese unus mundus, que es el mundo anterior al primer día de la creación, donde está todo, pero que se tiene que actualizar, se tiene que realizar, se tiene que materializar en la forma de la imagen arquetípica, que si bien mantiene la estructura del arquetipo, y es por eso por lo que se puede hablar del arquetipo, tiene una formulación diferente en cada sitio. Esto lo sabían muy bien los mitógrafos, digamos, griegos, cuando veían cuál era la identificación entre sus dioses y los dioses egipcios, como Afrodita era Hathor, etcétera, ¿no? Toda esta visión de lo que es idéntico y lo que es diferente es lo que permite pensar en una idea del arquetipo como aquello que está y que se manifiesta en la imagen arquetípica, en el individuo y en la colectividad. Es decir, que si el arquetipo corresponde, al menos en su formulación humana, a la historia de la especie, sería la psique objetiva de la especie, a la que Jung llama desde un principio inconsciente colectivo, es decir, un mundo psíquico que es común a todos, que es común a las comunidades y a los individuos y que se manifiesta históricamente en forma de estas imágenes arquetípicas que dan lugar a estas mitologías que constituyen los órdenes simbólicos de las comunidades y de los individuos que pertenecemos a cada comunidad. Es decir, el arquetipo pertenece tanto al individuo, forma parte tanto de la psique individual como de la psique colectiva, y por lo tanto la constelación de los arquetipos es tanto individual como colectiva. Cuando las situaciones, es decir, que, por ejemplo, el dominio, podemos decir así en esta sociedad, el dominio de Hermes, digamos, ¿no? La hermenéutica, Hermes el tramposo, Hermes el negociante, Hermes el psicopompo, que pone en relación a los dioses con los humanos, o al mundo uránico con el telúrico, Hermes doble, etcétera. Este dominio, por decirlo así, del arquetipo de Hermes en esta sociedad, que está representado en todos estos estudios del lenguaje, la importancia de la comunicación, la psicología profunda, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en esta idea que quiero trasladar de cómo la constelación del arquetipo en lo social es un reflejo y es una inducción para la constelación del arquetipo en el individuo. Es decir, que el arquetipo no es solo algo que está en la psique individual, aunque sea la parte colectiva de cada psique singular, de cada psique del individuo, sino forma parte de la psique de la colectividad. Eso es lo que, por ejemplo, en el texto de Jung, de Wotan, sobre el nacionalsocialismo, establece esta idea de cómo se ha constelado Wotan en sus aspectos negativos en el nacionalsocialismo, con los Berkesser, etc. El texto de Wotan indica cómo hay una constelación de un arquetipo en un momento dado social, y que esto es lo que mueve, lo que posee, en este caso concreto, a los individuos de esa sociedad. La idea del arquetipo como conformador del significado lo podemos ver con claridad en el campo humano. Si vamos un poquito más allá del campo humano, podemos establecer en la etología, en el comportamiento animal, podemos ver algunos elementos arquetípicos, pero el salto que pega Jung en este sentido de pasar del arquetipo de lo humano, por decirlo así, a lo cósmico, es la idea, en primer lugar, de lo psicoide, lo inconsciente psicoide, aquello que en la materia se manifiesta
de forma psíquica, estableciendo significados y tomando decisiones, digamos, la decisión que toma un electrón de pasar de una órbita a otra y cambiar la composición de ese átomo, o las posibles decisiones que pueda tomar la materia inorgánica en su conformación magmática, etcétera, o si ese es en el campo de la materia, por decirlo así, la otra formulación que va más allá de lo humano es la noción de sincronicidad, la idea de cómo existe un significado objetivo que se manifiesta en los fenómenos sincronísticos, en estos fenómenos de identificación, de coincidencia de sentido, de coincidencia de significado entre contenidos subjetivos internos, individuales, y contenidos objetivos externos. La idea de cualquiera de las correspondencias que se han establecido a lo largo de los siglos, la correspondencia entre los astros y los estados físicos y las enfermedades del hombre, etcétera, la relación macrocosmos-microcosmos es la que está inscrita en la idea de la sincronicidad, que permite pensar en unos planteamientos en que el arquetipo va más allá de la humanidad, o que va más allá de la psique objetiva humana, y se manifiesta en un planteamiento más bien panpsiquista, en una psique cósmica que fue señalada por físicos como Eddington y que está desarrollada por estos los que han desplegado la teoría general de sistemas, por Laszlo, Erwin Laszlo, etc., ¿no? La idea de una materia que está movida por el espíritu, que es un poco la idea de Teilhard de Chardin, que en el núcleo de la materia está el espíritu y que por lo tanto el significado, el sentido está en la propia materia. La humanidad lo descubre, la vida lo despliega y la autoconsciencia humana permite hacer consciencia de esa riqueza psíquica, de ese espíritu que los estoicos llamaron neuma universal, que por decirlo así, iluminaba el alma del mundo, platónica, del Timeo, etc. Toda esa idea de que existe un orden en el cosmos que tiene un contenido, por decirlo así, psíquico, determina diferencias, establece jerarquías y que la humanidad descubre. Esto en el sentido o en relación al arquetipo, que permite, por decirlo así, ver pautas de realización, de materialización en los distintos reinos más densos o más sutiles, en los planteamientos más materiales y más significativos o más representacionales, etc. Sabemos que desde el punto de vista psicológico, el arquetipo individual, de la psicología individual me refiero en este caso, se constela el arquetipo en función de un determinado estado del yo. Cuanto más desorientado está el yo, por decirlo así, cuanto más ha perdido la consciencia, su orientación, más aparecen contenidos arquetípicos en los sueños, como sincronicidades, etc. Y lo mismo se puede pensar que ocurre en las sociedades. La aparición de contenidos arquetípicos en momentos donde la consciencia colectiva está en veremos, está en tránsito, en transformación, en crisis. Ahí podemos pensar que precisamente los grandes discursos mitológicos, sean a través de un discurso como tal religioso, o sea a través de las artes, o sea a través de la filosofía, aparecen en los momentos de crisis social, de desorientación social. Basta pensar con que la obra de Platón, tan absolutamente redonda y aérea, se produce en un momento histórico de enormes tensiones sociales y de violencia sin límites. Pasa lo mismo con Descartes, o pasa incluso lo mismo con estas filosofías del Renacimiento, donde todo es una maravilla del descubrimiento, redescubrimiento del neoplatonismo, mientras el propio Papa Julio II, al frente de sus huestes, va cortando cabezas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se puede pensar que los contenidos arquetípicos aparecen en determinados estados de la consciencia personal y colectiva. En una consciencia que está más o menos acomodada, que es efectiva, etc.,
los elementos arquetípicos aparecen, están por debajo del umbral de la consciencia. Esto puede pensarse en las artes actuales, que son unas artes de Chichinabo, etcétera, debido precisamente a la enorme seguridad, a pesar de todos los miedos que vivimos, la enorme seguridad que nos da pues, la medicina, las ciencias positivas, una economía, en fin, no tenemos que enfrentarnos con monstruos, aparentemente el mal solo está en el registro humano, etcétera. Claro, ahí las artes, por decirlo así, que son un vehículo fundamental de las mitologías, pues quedan, son prácticamente, por decirlo así, realistas, ¿no? Llama la atención sobre la evidencia y no llama la atención sobre aquello que magmáticamente está en lo inconsciente colectivo. A veces sí, y ahí están los grandes artistas que sacan a la luz algo que estaba en veremos, pero que se ha manifestado a la consciencia colectiva, ampliando de esa manera esa consciencia colectiva mediante esas artes, literatura, etc., ¿no? La idea, por lo tanto, de cómo, cómo los arquetipos conforman significados, etcétera, hay que ponerlo en relación directamente con el otro gran concepto ligado a la mitología y ligado a la psicología junguiana, que es el de símbolo. El símbolo para Jung es la mejor formulación de lo desconocido, es una interesante definición. Jung diferencia claramente símbolo de signo, entendiendo el signo más bien como aquel significante que tiene un significado fijo, un poco como en la semiología médica, donde este síntoma, este signo médico significa la presencia de este síndrome, etcétera, ¿no? Hoy podemos pensar que hay muchos tipos de signos y uno de esos signos es el símbolo, y el símbolo lo que sí tiene es precisamente en esta definición junguiana una gran carga de contenido desconocido que permite precisamente esa sensación de asombro que obliga a la reflexión o que obliga a la atención cuidadosa de la emergencia de esa imagen arquetípica. Digamos que el símbolo guarda una relación con el arquetipo, no se diferencia del arquetipo en el sentido de que hay muchos símbolos que corresponden a un arquetipo o un símbolo que corresponde a distintos arquetipos, pero fundamentalmente el símbolo se manifiesta históricamente, por decirlo así, frente a este arquetipo atemporal que está en el pasado y en el presente y no sabemos si está en el futuro, etcétera, en este mundo del no tiempo y el no espacio propio de la psique, del alma que se mueve en una parte inmaterial que no está determinada espacio-temporalmente, etcétera, etcétera. Esta idea de símbolo, evidentemente, corresponde a una hipótesis general de la existencia de un mundo psíquico inconsciente, de tal manera que hay una consciencia y un mundo psíquico inconsciente, inconsciente personal, inconsciente colectivo, y el símbolo sería una integración de contenidos conscientes y contenidos inconscientes, contenidos conocidos y contenidos desconocidos. Esta creación de símbolos Jung la pone en relación con una función psíquica que él llama función trascendente, en paralelismo con la función trascendente matemática de la unión de números enteros y complejos e imaginarios, y la idea de contenidos conscientes y contenidos inconscientes. Pero frente a la idea de los símbolos junguianos, freudianos, que Jung considera simplemente signos en su repetición significativa, etc., el símbolo abre al futuro, el símbolo tiene una teleología, tiene una dirección hacia el futuro. La investigación sobre el símbolo, sea un símbolo onírico, un símbolo artístico, un símbolo incluso científico, tiende hacia un futuro, hacia una formulación que cada vez se hace más consciente desde esos contenidos inconscientes, desde esos contenidos desconocidos. En ese sentido, el símbolo es un transformador del libido, es una de las definiciones que da Jung de símbolo, entendiendo la libido como una energía psíquica. La energía puede ir en una dirección o en otra, puede ir hacia atrás, puede ir hacia adelante, etc. Entonces el símbolo sería un
transformador de esa energía, que orienta la energía, produce intensidad en un contenido determinado, etcétera. Por lo tanto, el símbolo, digamos, que siempre es un subrayado de los contenidos, y la función simbólica, que en último término es la que determina desde la consciencia la existencia de ese contenido psíquico como símbolo, evidentemente esa función simbólica, esa actitud simbólica que establece que algo es un símbolo frente a lo conocido, es lo que abre la vía a un aumento de conciencia, a un descubrimiento, a una indagación que permite pensar cuál es el referente de ese símbolo frente a otros signos cuyo referente es evidente, ¿no? Jung señala que hay símbolos vivos y símbolos muertos, o símbolos que han adquirido ya toda la significación posible. De estos de los que estoy hablando, evidentemente, son los símbolos vivos, porque hay consciencia, inconsciente, porque hay algo conocido y desconocido que tiende al futuro, pero están los llamados símbolos religiosos, los símbolos de la fe, por decirlo así, que ya han adquirido todo, han saturado su significado, ya son signos directamente que remiten a un cuerpo de doctrina. El símbolo de la cruz, el símbolo de la transustanciación de la misa, símbolos que ya han cubierto, han recubierto toda su significación, en principio, en la forma de dogma. La posibilidad de que estos dogmas cambien o que haya nuevos dogmas, etcétera, también lo estamos viendo. Jung señaló que era muy importante este dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos, que es del año 50, puesto que eso estaba indicando que había una redención de la materia, una liberación de los contenidos femeninos, en fin, la emergencia de la importancia de lo femenino, de la diosa, en un campo estrictamente patriarcal, donde estaban organizada la Trinidad, solo eran elementos masculinos, Padre, Hijo y un Espíritu Santo, que sin tener una clara, en fin, un claro género, por otra parte funciona como el fecundador, es la propia fecundación, con lo cual ya se le daba ese carácter masculino. La idea de la aparición de este cuaternio de la Trinidad más la Virgen trae a su vez aparejado la idea de esta apreciación diferente del mal que estaba colocado en la teología cristiana, como que es una cosa del hombre, original, el mal es un asunto del hombre, Dios no tiene nada que ver con el mal, por lo tanto el diablo pues, es un problema humano, que sí, que tiene que ver con Dios en el sentido de que lo ha creado él, pero que no es un asunto que le daba al hombre un carácter prácticamente de paralelismo con Dios, y que en ese sentido toda la discusión teológica de Jung sobre el problema del mal, etcétera, va en esta dirección, el problema de la private boni, aquí hay gente que lo conoce mucho mejor, y esta idea de la ascensión de la Virgen a los cielos es la ascensión también de la materia al campo divino, y por lo tanto la apreciación del aspecto divino de la materia y de la desdemonización de la materia, que en el cristianismo está completamente demonizada, como una cosa del diablo, instintos, en fin, cosa terrible, excepto en figuras como Spinoza, que considera que la propia naturaleza es el cuerpo de Dios, es la expresión clara de Dios, etc. Aquí venía a señalar cómo el símbolo abre, pero que hay símbolos, o que conocemos como símbolos, que están ya completamente saturados, que tienen ya todos los contenidos, son símbolos muy ricos en significado, puesto que forman parte de una tradición que establece esa dogmática, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy señalando que hay símbolos individuales y hay símbolos colectivos. El símbolo individual evidentemente aparece en la creatividad individual, sea una creatividad onírica o una creatividad consciente. Los símbolos colectivos aparecen en las colectividades, son los que alimentan claramente las mitologías y la conciencia colectiva de las artes, etc. Este fue el tema de Abraham en los primeros tiempos que empezó la psicología profunda, en los años 10, a analizar la importancia de los mitos. Es ahí donde aparece el libro de Transformación en símbolos de la libido de Jung, aparece el mito del nacimiento del héroe de este hombre de Otto Rank, y Sueño y mito de Abraham, la idea de cómo la creación psicológica, onírica, desde lo inconsciente, es
está relacionado con los mitos. Como, digamos, los mitos son los sueños de la humanidad. Y en ese sentido podemos pensar que los sueños son los mitos individuales. Aquello que establece los órdenes de significado, que determina cuáles son los movimientos adecuados, a qué hay que tener atención, a qué hay que prestar atención, cuáles son los peligros, en fin, todo esto que aparece en los sueños son los símbolos individuales en sentido estricto, que es como aparece toda esta indagación desde la psicología. Ya he señalado que el símbolo, tanto individual como colectivo, depende del momento histórico y por lo tanto tiene las formulaciones propias de esa consciencia colectiva, quebrando la consciencia colectiva, ampliándola y apoyándose lógicamente en esa consciencia colectiva para, en fin, esta idea de como Jung señala, que bueno, lo que en los antiguos, digamos, Zeus, en los modernos son los aviones, lo que para la mitología clásica griega puede ser Hermes, para nosotros puede ser el intérprete psicoanalítico, etcétera, ¿no? Como las continuidades, por decirlo así, del significado se manifiestan en diferentes imágenes propias, epocales, propias de cada momento histórico. En ese sentido, el vehículo, que es el símbolo, es el vehículo del arquetipo, es el modo en el que se construye la imagen arquetípica, en el que se hace consciente para una consciencia determinada el arquetipo. La idea del símbolo y del arquetipo explica, o como vehículo del arquetipo, explica que claramente donde más se ha investigado el símbolo es en el campo de las religiones, en el campo de la mitología. Estos son los símbolos que claramente han sido indagados por los siglos en todas y cada una de las mitologías, religiones, etcétera. El mundo es el símbolo que remite a figuras trascendentes de carácter divino. Habiendo ya señalado más o menos estas pequeñas pinceladas sobre los contenidos de los que estamos hablando, podemos ya entrar un poco en el tema de mitología en Jung. Jung lo que hace es psicologizar el mito, es la visión psicológica del mito, evidentemente cuenta con las visiones sociológicas, históricas, simbólicas, artísticas, etcétera, pero él atiende sobre todo al aspecto psicológico del mito, cuáles son las funciones psicológicas que cumple, cuál es su origen, cuáles son los contenidos que se manifiestan en el mito, son contenidos psicológicos. El elemento central de la mitología en Jung es la creación de consciencia desde lo inconsciente colectivo, la diferenciación de la consciencia frente a lo inconsciente pleromático, la gran madre, etc. Los contenidos, como ya he dicho, sobre mitología en Jung, que están en la base de su categorización, están a lo largo de su obra, desde transformaciones y símbolos de la libido hasta misterio en coyunciones, se está hablando, introduciendo elementos sobre mitología, la importancia del mito, mito y religión, etcétera, etcétera. Pero en un primer instante, considerando desde ese planteamiento evolucionista que la mitología es la religión de los primitivos, por decirlo así, Jung se apoya en eso para hablar del hombre arcaico, de este hombre que vive en nosotros, esta psique que vive en nosotros desde la aparición de Lucy allí en la cornisa de Etiopía, desde la aparición de los primeros homininos hasta ahora mismo, este hombre arcaico que es el que vive en nosotros y es el que manifiesta, el que crea toda la mitología. Esa primera formulación evidentemente va complejizándose y cambiando a lo largo de la obra de Jung, pero sí señala que el elemento central de este mundo que se llamó en su momento primitivo es la idea de la identidad sujeto-objeto, el mundo de la participación mística, la indiferenciación del individuo, tanto del grupo como del conjunto del medio que le rodea. La indiferenciación sujeto-objeto, la identidad entre sujeto-objeto sería precisamente desde el punto de vista psicológico, la no diferenciación psíquica. Yo soy mamá, yo soy papá, en fin, ni siquiera una identificación con esas figuras, sino la propia identidad. Con lo cual, el aspecto psicológico fundamental para Jung es pasar de esa identidad, de esa igualdad de objeto, sujeto-objeto, a la diferenciación clara del objeto-sujeto. Ahí
el aspecto central, evidentemente, es la atención a la proyección, porque es a través de la proyección como lo inconsciente se proyecta en un objeto y se hace consciente. En esos procesos de proyección es como se crea la consciencia, generalmente viendo la equivocación de la proyección, como vemos generalmente, ¿no? Ah, yo pensaba que era esto, pero resulta que era lo otro. Y por lo tanto, esa retirada de proyección me permite diferenciar claramente al objeto del sujeto. Es a través de los procesos proyectivos, digamos que las mitologías son grandes procesos proyectivos para la elaboración de la consciencia colectiva, desde lo inconsciente, pleromático, desde ese mundo psíquico que tiene sus raíces evolutivas en los seres vivos, en la evolución de los seres vivos y la conexión de los seres vivos con su medio inorgánico, etcétera, toda esa complejidad biológica, ahí tiene este mundo psíquico se va formando y en los humanos lo proyectamos sobre el mundo, sobre el cosmos, sobre las cosas y así nos hacemos conscientes, con lo cual digamos que pasamos del hombre arcaico, esta base psicológica ligada al cuerpo, por decirlo así, a una espiritualización, por decirlo así, a una mayor consciencia de los contenidos que están ahí manifestados, inscritos en la materia, inscritos en la historia, inscritos en la biología. Esta mitología, por lo tanto, que es una proyección de estos contenidos, lo señala Jung, el zodiaco es la proyección de los dioses interiores, etcétera, todo este tema de cómo la mitología como sistema de proyección de contenidos psíquicos inconscientes que se hacen conscientes gracias a la conexión, a esa proyección, evidentemente crea conciencia colectiva, como se manifiesta en las artes y religiones y todo lo demás, mitologías, y también en lo inconsciente colectivo, en la medida en que esa consciencia, como toda acción consciente, es unilateral. La consciencia determina una atención hacia algo y lo que no está atendido queda en lo inconsciente. La idea de estas mitologías que han tenido alguna existencia en algún momento, pero que luego en la marcha de la humanidad han quedado perdidas en el olvido y tal, esto es lo que no se pierde y eso es lo inconsciente colectivo en Jung. La idea que estoy transmitiendo es que la mitología para Jung es la fundamentación de su hipótesis de lo inconsciente colectivo. Y así lo dice. Hay inconsciente colectivo cuando aparecen contenidos que tienen, contenidos en representaciones psíquicas individuales, delirios, sueños, construcciones artísticas, etcétera, que tienen todo este aroma de mitología, todo este aroma de símbolos mitológicos, las grandes fuerzas, el mal y el bien enfrentados, cielo y tierra, en fin, contenidos que han sido elaborados por la mitología y que aparecen en los individuos sin conocer esa mitología. Ese fue el gran ejemplo de la idea de inconsciente colectivo, es este enfermo de la clínica Burgosli, contable de Zúrich, que pasó de una ciudad de Suiza, que estuvo un tiempo en Inglaterra y tal, en fin, un hombre que no tenía mucha cultura, pero cuyo delirio coincidía con una descripción de un papiro de magia griega que había sido traducido por Reichenstein y que este falo solar creador de los vientos, que era un mitologema que estaba en un discurso de carácter metafísico, de carácter mágico, este discurso resulta que lo estaba viendo el paciente de la Burgos. Con lo cual, a partir de ahí, Jung empieza a investigar que detrás de los contenidos psíquicos individuales se encuentran contenidos psíquicos que no han podido ser asumidos individualmente, pero que se conocen por monumentos o documentos históricos. De ahí que se pusiera a escribir Transformaciones y símbolos de la libido, que es la gran oferta de cómo de unos contenidos, de una imaginación creadora, de una persona, se están tocando un montón de aspectos que no son conocidos por esa persona necesariamente y los que son conocidos están muy elaborados por esa Mix Frank Miller. Y Jung lo que hace es utilizar, por decirlo así, los escritos de Miss Frank Miller, de esta imaginación creadora, para indagar en la historia
mitológica, en la historia simbólica de la humanidad. Esta fue su primera entrada en ello, y fundamentalmente ahí pues hay mucha antropología, por decirlo así, mucha historia de las religiones, aspecto oriental y occidental, el pasado, etcétera. Luego ya se iría concretando a lo largo de su vida, concretando en un estudio fundamentalmente de la mitología cristiana, de la religión cristiana y la importancia de Cristo. Ya lo veremos después. Digamos que así como la mitología crea consciente, y ese ensombrecimiento de la consciencia históricamente crea el inconsciente colectivo, que está esa hipótesis de Jung, se puede pensar que la mitología en el individuo crea consciente e inconsciente en el individuo. Es a lo que me refería antes, que la atención a los sueños crea una consciencia en el individuo que hasta ese momento, hasta que no se ha podido atender y se ha podido interpretar el sueño, trabajar sobre el sueño, etcétera. Es decir, digamos que el mito, la mitología del individuo es la propia creación de su consciencia, y la individuación, que es lo correspondiente a la creación de consciencia. Digamos que la individuación como proceso natural es la creación de la singularidad psicológica a través de la biografía, de las cosas que nos pasan. Desde un punto de vista más estricto es la comprensión de la existencia de un sí mismo trascendente al yo, pero que corresponde al centro de la psique, tanto consciente e inconsciente en el individuo, y que orienta la acción del individuo. La investigación sobre ese sí mismo, digamos, sería el proceso de individuación en sentido estricto, y en sentido lato el proceso de individuación es el propio desarrollo biográfico. La mitología, por lo tanto, el individuo es la creación de su propia consciencia y la creación o el tallado de su propia singularidad, lo que Hillman llama hacer alma o la forja del alma, en fin, la conscienciación de la riqueza psíquica que somos, materializándola en la singularidad que somos cada cual, con nuestra huella dactilar, con nuestro microbioma, etcétera, etcétera. Hay, por tanto, mitos individuales y mitos colectivos. El mito personal, por decirlo así, de Jung, se manifiesta en el libro rojo y habla de él en Recuerdos, Sueños, Pensamientos. El mito personal es la propia historia que uno se da de sí, que va más allá del yo, puesto que continuamente nos vemos yendo más allá de nuestra consciencia, a través de los sueños, a través de los síntomas, de los delirios, de la creatividad, de la fantasía en general, que es la base del mundo psíquico, esta fantasía, que es la que trabajamos conscientemente para la singularidad personal, y este mito personal, que es la autoconsciencia, frente a estos mitos colectivos que se construyen todo el rato. El último mito, tal como está en la obra de Jung, que la analiza, es la creencia en los ovnis o la aparición del imaginario de los platillos volantes, independientemente de su realidad posible, escondida por las autoridades, etcétera, etcétera, que siempre está ahí como el gran secreto, un secreto institucional. Pero la idea que él investiga en el OVNI es cómo se va creando un imaginario colectivo de la búsqueda de un salvador que vendría de los cielos y que tendría una estructura circular, mandálica, propia al sí mismo, cómo a través del imaginario del OVNI lo que se estaría creando es una mitología de la salvación en un momento de la separación de los bloques, etcétera, etcétera, del horror de lo que supuso la Primera y la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Ahí Jung hace una investigación de un mito moderno. También ha investigado previamente la aparición de toda esta mitología nacionalsocialista, del supremacismo y del anticristianismo a través de la figura de Wotan, etcétera, etcétera, pero el mito moderno tecnológico del OVNI es un mito colectivo que está creado pues, a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. La relación entre el arquetipo y mito, digamos que
Cada mito es una dialéctica de arquetipos. Cada mito hay varios arquetipos que están funcionando, el mito de la madre, el padre, tal, el enemigo, el amante, la bruja, tal, los mitos y sus derivaciones en leyendas, literatura, etcétera. En estos mitos se manifiestan distintos arquetipos y esos arquetipos se expresan a través de símbolos, de situaciones simbólicas, de símbolos, los atributos de los dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí los arquetipos se pueden pensar como los mitologemas de un mito, como los elementos correspondientes a ese mito, ¿no? Esto que han estudiado con tanto cuidado los estructuralistas, Lévi-Strauss, etcétera, a ver cuáles son los elementos, la sincronía y diacronía en el mito, etcétera, etcétera, los elementos, los mitologemas, o también mitemas, también la investigación claramente junguiana de Carl-Kerenyi sobre los grandes arquetipos y sus mitos, en fin, Prometeo, Hermes, etcétera, etcétera. Y entendiendo así que el mito es una dialéctica de arquetipos, lo que hace el mito es configurar la presencia de los arquetipos. En su historia lo que está haciendo es configurar quiénes son los arquetipos, les da una forma, les da una formulación y por lo tanto ahí el mito habla de esos arquetipos que se manifiestan como imágenes arquetípicas en el relato del mito. Esos dioses que aparecen en el mito, esas situaciones que tiene que atravesar el héroe, esa situación propia de en fin, del descubrimiento de la feminidad de Core separándose de su madre Deméter, etcétera, raptada por Hades para ser la reina de las almas, en fin, muchos mitos más elaborados, menos elaborados, algunos de ellos forman parte de la cultura artística y filosófica y literaria de Occidente. Es lo que más conocemos es esta mitología clásica, fundamentalmente greco-romana, más griega que romana, pero también la romana, evidentemente, que sigue en las pistas de la griega, aunque le da otras formulaciones. No es lo mismo el Marte romano que el Ares griego. El Ares es un poco tonto, Marte no, Marte siempre vence, Ares no, Ares fracasa, etcétera, ¿no? Estas modificaciones, pero son las que mejor conocemos. Es decir, que el mito funciona, como decía antes, para la creación de esta conciencia colectiva a través de las artes, la literatura, la imaginación, los procesos imaginativos en todas y cada una de las esferas. Puede ser la filosofía, las artes, no digamos ya las propias formas de la religión, las religiones más o menos sectarias que aparecen, que viven del despliegue de una imaginación liberadora, etcétera, etcétera. Todo esto, el mito, es el gran creador de la conciencia colectiva y de ahí se desprenden las demás cosas. Digamos que es el poeta, el primero que crea mundos desde el punto de vista de la representación de los mundos, y ese poeta se manifiesta en forma de profeta, en forma de chamán, en forma de filósofo, en forma de científico, en forma claramente de poeta, de artista, etc. El mito, si es un creador de conciencia colectiva, es el contenedor y fundamento de la conciencia individual. De alguna manera, la conciencia individual se apoya, surge de esta relación con la conciencia colectiva y de la formulación que pueda hacer de lo inconsciente colectivo, que aparece en sueños, síntomas, fantasías de la imaginación, en fin, todo el mundo de la riqueza creativa del individuo y de nuestra especie, la humanidad. Ya para ir terminando, el aspecto este que titula la charla de hoy y tal, los dioses como arquetipos. La idea de Dios en Jung es lo que tenga, sea lo que sea, es lo que tiene el máximo poder, es lo que acumula más libido, es algo que está por encima de las capacidades yoicas y en ese sentido pues aparece esto, sea lo que sea Dios cristiano, el Dios judío, el Dios de Mahoma, en fin, Dios idéntico de las religiones del libro, o cualquiera de los dioses de las mitologías, o cualquiera de estas grandes imaginarios que adquieren el valor de Dios, como puede ser el dinero, que siendo una construcción funciona como un Dios iracundo que exige, en fin, adoración y miedo. Y esta aparición de los arquetipos
en la forma divina, en la forma de los dioses, es lo que se acompaña de esto que Jung, tomándolo de Rudolf Otto, en su libro Lo Sagrado, se tradujo Lo Santo, pero es Lo Sagrado, es la idea de lo fascinante y tremendo, del enorme poder que estimula y atemoriza. Esta idea de la aparición del arquetipo crea, sabemos que aparece un arquetipo precisamente por esta situación de numinosidad, por esta aparición del numen, que es de donde viene el tema, de estos diosecillos que están en cualquier parte, de los lares que están en el hogar. Todo este aspecto luminoso es, por decirlo así, muestra de la aparición de la constelación de un arquetipo. En ese sentido, la idea de Dios como un máximo poder está revelando los límites del yo. Los dioses aparecen siempre como algo que está más allá de las capacidades humanas. El Dios es inmortal, el hombre es mortal y por lo tanto todo aquello que trasciende las capacidades humanas aparece como forma de dioses, sean los fenómenos atmosféricos, el rayo, la lluvia, el trueno, el volcán, el maremoto, o sea, cualquiera de las formulaciones que en las diferentes mitologías han ido tomando estas imágenes de los dioses que buscan a los hombres o se desentienden de ellos, les utilizan para que trabajen para ellos o les castigan de forma caprichosa, en fin, todo esto que excede los límites de la consciencia individual y colectiva, en este caso colectiva si son mitologías elaboradas, en la conciencia individual si es esta mitología individual que aparece desde lo inconsciente colectivo del individual. Estos dioses que son una formulación de los arquetipos, una formulación, lógicamente, simbólica, estos dioses se transforman. Aunque podemos decir que hay unos dioses egipcios de tal dinastía que son dominantes en tal nomos, o que hay unos dioses micénicos, o que hay unos dioses cretenses o mesopotámicos, etc., estos dioses van transformándose, su formulación histórica puede desaparecer, pero su formulación epocal permanece. Caso de este mitologema, este arquetipo del Hijo de la Virgen, que es tanto Cristo como Buda, como algunos otros dioses, que, en fin, los nacimientos misteriosos de tanto como, vamos, misteriosos, con destrucción de la madre, como en Dioniso o en fin, la propia Atenea, etc. La transformación de los dioses permite ver, y eso ya es un estudio propiamente de la mitología, la diferencia y la identidad, cómo van modificándose, cómo van adquiriendo formas en otros momentos de las culturas y tal, cómo permanece el arquetipo y se manifiesta como imagen en cada cultura, ¿no? Estos dioses que son, como decía antes, múltiples, ¿no? Hay dioses que son demiurgos, creadores del mundo, hay dioses que son meteoritos, hay dioses que son animales sagrados, totémicos, hay dioses que tienen la formulación humana y hay dioses que son prácticamente, como en el caso del cristianismo, también hombres. En el caso del cristianismo, que es lo que Jung analizará con más atención por muchas causas, y ahora lo señalaré, es este Dios hombre que no solo está en el cristianismo, hay dioses que se han hecho hombres y que son hombres y hombres divinizados, pero en nuestra cultura, y es la cultura occidental, la imagen de este Cristo que es el Hijo de Dios, pero que es Dios, toda esta temática es la que indagará en la época alquímica Jung con mucho cuidado y tendrá todas esas indagaciones sobre los contenidos religiosos que están en el volumen 11 de la obra completa, pero que puntúan toda su obra y fundamentalmente toda la relación con la alquimia, dado que en la alquimia cristiana lo que se busca, la piedra filosofal, el lápiz, se identifica directamente con Cristo en algunos autores, a partir de Pietro Bono, etcétera, se identifica el lápiz es Cristo y ese lápiz que no se consigue nunca es precisamente
la imitatio Christi, la atención a los contenidos, a la pasión de Cristo para poder divinizarse, etcétera, toda la temática de Jung en relación a la religión cristiana. El cristianismo en Jung es, primero, parte de sus orígenes. Gran parte de sus tíos eran pastores protestantes, su padre era pastor protestante, él, su abuelo materno era, en fin, arzobispo, digamos, protestante, etc. Y esa experiencia, por mucho que él se diferencie de ella e indague por otros lados, etc., está en la base, la experiencia protestante está en la base de la concepción del Jung, de Dios, porque para el protestantismo Dios es inmanente y se manifiesta en la voz de la conciencia, más que ser un Dios trascendente que se manifiesta a través de la ritualidad y el sacerdocio. Con lo cual ya para el protestantismo la idea de un Dios interior y la posibilidad de entender esa voz profunda que surge del interior como sí mismo guarda una relación con Dios, le resulta fácilmente, directamente accesible o comprensible. No es el caso del cristianismo ni del judaísmo, del catolicismo y del judaísmo. Por eso Jung consideraba que los católicos no necesitaban análisis, que los católicos con jugar, por decirlo así, la ritualidad confesional y las fiestas, etcétera, tenían vía libre para vivenciar lo inconsciente, para dar una formulación a contenidos inconscientes, para tranquilizarse en relación a esos miedos de la aparición del inconsciente, en fin, el perdón de los pecados a través de la confesión, etcétera. Consideraba que el catolicismo no necesitaba mucho psicoanálisis. Evidentemente, eso no es así. El psicoanálisis, la psicología profunda, toca no solo a estas religiones, que son las que del libro, que son las que tienen esta problemática fundamental con los instintos, la separación entre materia y espíritu, toda esta problemática que en el cristianismo es un epítome de ello, ¿no? La negación de la materia y la adoración, la elevación del espíritu, etcétera. Pero para la idea del cristianismo, más allá de estos aspectos personales, hay varias razones para la atención de Jung al cristianismo. Primero, la idea de la muerte de Dios, expresada por Nietzsche, también por Hegel y desplegada fundamentalmente por Nietzsche, la muerte de Dios, el nihilismo contemporáneo, el desfondamiento. Esos son estos septem sermones ad mortuos, estos muertos que han ido a Jerusalén pero no han encontrado lo que buscaban y esperan una nueva mitología, una mitología que les va a trasladar Basílides de Alejandría o Filemón, de los 7 sermones a los muertos, que diferencia de forma cabalística el pleroma en Dios y diablo, y luego la otra pareja del árbol de la vida, y Eros, y luego tal, en fin, toda esa nueva mitología del antropos, de la relación entre el antropos como el elemento humano y su estrella. Esta idea de los entes sermones ad mortuos, digamos que es la mitología que ofrece Jung a estos muertos, a estos hijos de un Dios muerto, por decirlo así, que gracias a esa comprensión de la relación que guarda el núcleo propio de lo humano, que es este antropos, que es la imago Dei, aquello que está creado a la imagen y semejanza de Dios, y que guarda esta relación con la estrella de lo supralunar, del mundo, del cosmos, que a través de los procesos de los actos de sincronísticos revela un significado objetivo que guarda relación con la creación de significado humano a través de nuestras mitologías. Más allá de esto, que explica Jung en relación a por qué aparece la psicología profunda, por qué aparece la psicoterapia, es la muerte de Dios, del hombre, del Dios cristiano, del hombre occidental, del europeo. La indagación, más allá de eso, la indagación de Jung a través de la alquimia y los procesos de transformación y la riqueza de los símbolos alquímicos, etcétera, etcétera, la investigación sobre esta alquimia cristiana, que sabemos que es un desarrollo desde la alquimia árabe, que introduce toda la alquimia alejandrina a través de Bizancio, etcétera, etcétera, etcétera. La alquimia en Jung lo entiende como el fundamento de su psicología, como el fundamento histórico de su psicología, puesto que
la transformación alquímica del solve coagula, es la expresión de la diferenciación, integración de opuestos psíquicos, conflicto, compensación, complementariedad entre consciencia e inconsciente, individual y colectivo, etc. Y que la búsqueda de la piedra, de esa piedra filosofal, la búsqueda del alquimista, de esa piedra que va a ser el elixir que cure todas las enfermedades, que va a ser la fuente de la riqueza que en fin, erradique la pobreza del mundo, etcétera. Toda esa búsqueda, al identificar la alquimia cristiana lápiz con Cristo, le permite a Jung hacer, que descubre en Paracelso, y lo hace él también, una renovación mitológica del cristianismo a través de la alquimia, que por otro lado es el núcleo, la primera formulación de una nueva ciencia positiva, que será la química, con su base física, etcétera, etcétera, en fin, las investigaciones enormes de Newton sobre alquimia, etcétera, etcétera. Es como en esa religión científica, una religión materialista, se está dando una transformación de la mitología cristiana, y Jung, en su propia obra como psicología alquímica, lo que introduce es esta renovación del cristianismo para la ayuda a estos muertos, que son los hijos de un Dios muerto, y que viven en el nihilismo, en la pérdida de sentido, en el desfondamiento, en el desarraigo. Frente a eso, la psicología analítica lo que propone es que cada individuo está perfectamente arraigado en lo inconsciente colectivo, que hay un sentido que va más allá de la consciencia y que se manifiesta por oleadas en la constelación de los arquetipos, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, Jung atiende a la figura de Cristo como la expresión palpable del antropos, de este hombre que está hecho a imagen de Dios, y en el caso de Cristo, este hombre que es Dios. La idea, por lo tanto, que se manifiesta sobre todo en respuesta a Job, ¿no? Este diálogo de Job con Yahvé, que Yahvé es un inconsciente moral porque en último término está echando un pulso con Satán y no se da cuenta de que está castigando a su máximo adorador. Este papel del hombre que educa moralmente a Yahvé, y cómo ese Yahvé que ha creado a ese hombre que ama al hombre, en esa dialéctica está manifestándose la dialéctica entre el yo, la consciencia, y el sí mismo, el centro de la psique, tanto consciente como inconsciente, del ser humano. La idea entre el yo y el sí mismo, esta dialéctica entre el yo y el sí mismo, que es la dialéctica entre la consciencia y la singularidad psicológica consciente e inconsciente del individuo, a través de la cual se entra en contacto con los arquetipos, etcétera, etcétera. Toda esta idea es la que lleva a identificar el sí mismo con la imago Dei, es decir, la parte que corresponde a la imagen de Dios, la imagen y semejanza de Dios, que en la mitología cristiana es la creación humana. Y dicho esto, ya para terminar, lo que claramente pasa con esta idea de la mitología en Jung es como la psicología es mitología, como al mitologizar la psicología, se mitologiza la psicología, y ese paso fundamental lo dará sobre todo Hillman, con su psicología arquetipal, que identifica directamente la psicología como una mitología. Pero previamente ha habido otros autores jungianos, como Erich Neumann o como Marie-Louise von Franz, que van investigando con cuidado los mitos para investigar la evolución psicológica de la humanidad. Es el caso de Erich Neumann, en paralelo con la evolución psicológica del individuo. En ese sentido, integra a Freud con Jung, con las fases, desde la fase urobórica y tal, integra la muerte del padre, bla, 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 bla. Von Franz, que analiza con mucho cuidado mitos de creación, etcétera, toda la mitología que está presente en los cuentos de hadas, la mitología psicológica y la mitología de carácter cultural, religiosa. Y con esa visión de la psicología como mitología
se puede pensar y se piensa, y así lo dice Jung y lo despliega hasta totalmente Hillman y la psicología arquetipal, entender la patología como la presencia de los dioses. La patología es la presencia de los arquetipos, la psicopatología, pero también la patología médica. Pero la psicopatología es la presencia de los arquetipos que obligan, por decirlo así, a actos religiosos, rituales, devocionales, prestar atención cuidadosa a esa obsesión, a ese delirio, a esa alucinación, de tal manera que en esa actitud religiosa con las propias sintomatologías lo que hay es un cuidado, una relación con esos dioses que son los arquetipos que se manifiestan en la psique individual. Esto toca a la psicoterapia, que tiene todos estos contenidos religiosos, la ritualidad, la atención cuidadosa, la expectativa, la esperanza, etcétera, como esta mitología, esta atención psicológica de la mitología, al mitologizar la psicología, mitologiza también la propia práctica de esta psicología, que es una práctica, llamamos clínica, es una práctica de la atención cuidadosa a la transformación psicológica de carácter natural que se da en cada individuo. Yo creo que con esto he terminado, me he pasado mucho del tiempo, pero creo que con todos estos contenidos ya podemos decir alguna cosa. Vale. Damos 10 minutos de descanso. Bueno. Para que puedan ir al baño los que necesiten. Para que podamos suicidarnos a la vista del público. Bueno, venga. Extraordinario.